Yo quiero que hoy nuevamente nos ubiquemos en Efesios capítulo 2. Y el tema de hoy es Sentados con Cristo en lugares celestiales. Usted sabe que venimos trabajando la carta a los Efesios. Este es el sexto sermón que vamos a compartir de esta serie que traemos, ¿no? Vamos a estar del versículo 4 hasta el 10. Ya aquí salimos del paréntesis que nos detuvimos 3 domingos para hablar de la carne, del mundo y de Satanás. Vamos a continuar y del versículo 4 hasta el 10. Quiero hacer lo siguiente. ¿Dónde está mi hijo Andrés? ¿Está en la clase? Está por allá, ¿cierto? Mi hijo Marco está acá. Ellos ya están enamorados. Esta es la introducción de mi sermón. Y Andrés y no sé Marco después. Yo les haría una propuesta a ellos hoy pública que nunca se las he consultado. Pero Andrés está allá en la clase. ¿Por qué no me lo sacan un momentico para hacérsela en público? Esta es parte de la introducción del sermón. Los que no conocen a mi hijo, pónganse de pie ahí. Y la novia que también se ponga de pie. Hasta Andrés, ¿no está la novia de Andrés? Pónganse de pie para que la conozcan. Ok, a ustedes 4 les hago la siguiente propuesta. Tienen para pensar. ¿Qué tal si el día de su matrimonio nosotros no dejamos que venga a la iglesia, sino que vengan todos los pordioseros, toda la gente de la calle al matrimonio de ustedes? Ya yo he estado hablando con algunos. Que no invitemos a nadie que venga elegante, sino que sean el que cuida el carro allá abajo, los que piden comida en la calle, a su matrimonio. ¿Qué les parece esa idea? ¿Eso está en la Biblia? Sí. Pueden sentarse. Dice que en Mateo 22, dice que un rey preparó la boda para su hijo y mandó a invitar a los de la calle para que vinieran al banquete con él, a la boda de su hijo, a los pordioseros. Y ustedes y yo fuimos esos pordioseros. Que nos invitó a la boda de su hijo. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, en esta carta, ese es su discurso, que la iglesia lo entienda. Y en esta carta que hemos venido trabajando, con una simple lectura de observación, podemos captar cómo de manera progresiva Pablo le va haciendo una descripción a la iglesia, cómo Dios preparó en Cristo su plan redentor para el hombre. Desde el versículo 3 del capítulo 1, quiero que lo coloquen allí, capítulo 3, versículo 1, él utiliza este texto como una declaración general que luego la va a concluir en el versículo capítulo 2. Aquí empieza, y mire cómo lo inicia. Capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con esta declaración general, Él se arma para entonces empezar a explicar qué son las bendiciones espirituales en Cristo. Inmediatamente después de esta declaración general,
el apóstol procede a detallar cuáles son los elementos de la bendición con que Dios nos ha bendecido. En el versículo 4, la bendición se concreta en que Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Esa es la primera bendición en el versículo 4. En el versículo 5, esta bendición se muestra también en la predestinación y la adopción que Dios ha hecho por nosotros. En el versículo 7, también se muestra la bendición en la redención y el perdón de los pecados que Dios ha hecho a favor de nosotros en Cristo Jesús. En el versículo 11 nos dice que en Cristo llegamos a ser herederos con Él de Dios. En los versículos 13 y 14 dice que Dios nos ha dado su Espíritu Santo como una garantía de que Él cumplirá la obra que inició con nosotros. Él la concluirá como un sello. Luego, en los versículos 20 al 23 de este capítulo, Pablo dice que por la resurrección y la ascensión de Cristo, Dios nos ha colocado por sobre todo principado, toda potestad y señorío, para que nosotros reinemos sobre todos estos huestes de maldad. Entonces en el capítulo 2, después que hace el gran paréntesis del versículo 1 hasta el 5, Pablo reinicia otra vez el tema de la bendición del versículo 5 del capítulo 2. Mire cómo lo reinicia. Pero quiero empezar desde el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Dios no solamente tiene misericordia, sino que es rico en misericordia. Por su gran amor, no solamente tiene amor, sino un gran amor. Pablo no se conforma con decir que Dios tiene misericordia, sino que es rico en misericordia, y utiliza en griego un plus. Plus, que es un superlativo que no va más allá. Es un amor plus, que no tiene imaginación en el ser humano para entenderlo. Y luego dice la misericordia, el gran amor. No solamente dice que tiene amor, sino un gran amor para con nosotros. En el capítulo 2 de esta carta, después del paréntesis, Pablo procede a retomar el tema, diciendo que estas bendiciones en esta sección culminan. Miren cómo culminan. Versículo 5. Mire cómo culmina. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, hace el paréntesis. El versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Oye eso, allí culmina Pablo esta parte, pero mire cómo la va a culminar. Dice que Cristo nos lleva a la dignidad más alta, que Dios nos lleva a la dignidad más alta al sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Fíjese cómo Él viene diciendo, nos eligió, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió, nos perdonó los pecados, nos dio herencia, nos dio el Espíritu, nos puso por sobre las potestades, y al final dice, nos sentó en lugares celestiales con Cristo en la más alta dignidad. Entonces en el versículo 9 y 10 va a dar un grito de exclusión de las virtudes humanas. Dice, todo esto es la salvación. Esto es la salvación. Y mire cómo lo dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Él dice, aquí no media ninguna virtud humana, aquí no hay reclamo de nadie que pueda decir, Dios lo hizo porque lo merecía. No, dice Pablo, no, todo lo hizo Él por la gracia y por su gran amor que nos tuvo, no por obras, para que nadie se venga a gloriar. Ha sido un proyecto divino de Él, de traernos de nuestra desgracia a lo más alto de la dignidad que un ser humano puede tener sentado con Cristo. Los pordioseros reinando con el Rey. Pablo es enfático en decir que este proceso se llevó a cabo juntamente con Cristo. Pablo en el versículo 4 del capítulo 2 deja constancia que lo que impulsó a Dios para llevar a cabo semejante obra fue motivado por la rica misericordia y por el gran amor que le profesa al ser humano. En el versículo 7 él dice algo. Mire cuál es el otro motivo, además de su amor. Dice que para mostrar al mundo, oiga eso, para mostrar a los siglos venideros. La palabra siglo en griego es eón, que también se puede traducir potestades, principados. Y dice que Dios ha tomado el muerto y lo ha resucitado. Y le ha dado vida y lo puso en un lugar de privilegio para mostrárselo a las potestades y a los demonios y decirle, miren lo que he hecho. Después de lo que ustedes hicieron en el huerto con él, miren lo que he vuelto a hacer otra vez. Aquí está. Y te voy a decir a ti, tú eres el trofeo del Señor para mostrárselo a las potestades. ¿Qué es lo que hace el equipo cuando ganamos la Champions con el Real Madrid? ¿Qué es lo que hacemos? Es lo que hace Sergio, ¿cómo es que cabecea? Sergio Ramos. ¿Qué es lo que más espera el equipo de fútbol para la foto? ¿Qué es lo que más espera? El momento cuando ¿qué? Sea los de Barça o sea los del Real, eso es así, sea cualquier equipo. Eso es lo que también Dios ha hecho con nosotros. Nos ha tomado a nosotros y dice, yo quiero también levantarlo para que saquen la foto y el mundo vea lo que yo he hecho con ustedes. Y todo lo he hecho por el gran amor y la misericordia que les tengo. Por su gran amor. Dice, porque por gracia soy salvo. Dice que lo hizo con el propósito también de mostrar al mundo y a las autoridades superiores su abundante gracia para con el ser humano. A este proceso es que Pablo llama salvación. Y por primera vez Pablo utiliza la palabra salvación. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Y es salvación, versículo 8, quiero que lo coloquen allí. Salvos por gracia, porque por gracia soy salvo. Utiliza el término sotería. Sotería. ¿Vieron? El término sotería es una extensión del término chalón del Antiguo Testamento del hebreo. Interesante. Interesante. Quiero que me presten atención a esto. Nosotros, los cristianos, hemos tomado el término salvación solamente desde el punto de vista escatológico y no histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos pensando en un escato, o sea, en un venir cuando venga Cristo que somos salvos. No. El término salvación es un asunto histórico que termina con un escatos, con una venida, cuando Cristo venga y todos seamos levantados. Salvación.
La palabra salvación en el griego no solamente, inclusive casi ni traduce un escato, lo que traduce es salud, bienestar, buen vivir. Eso es lo que traduce el término, sotería. ¿Y por qué les digo esto? Porque Dios no ha pensado nunca en que usted tiene que sufrir aquí en esta vida mientras llega la vida eterna. Eso no es lo que Dios ha planeado con nosotros. Y entonces algunos han pensado que aquí hay que sufrir para ganarse el cielo y hay que aguantar y llevar del bulto y que el diablo haga con nosotros lo que le dé la gana y la pobreza también y la enfermedad y la muerte. No, si Cristo vino a ponerle fin a todo eso. ¿Cuántos lo creen? Es Dios quien irrumpe en la pobreza nuestra, en la desgracia nuestra, para traernos una nueva vida. Y eso es salud, salvación. Y por eso Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Ahora, no estoy hablando aquí de la teología de la prosperidad. No estoy hablando aquí que para estar bendecido usted necesita 2,000 millones de pesos. No. Es que yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido bendecidos y prosperados, ¿sí o no? Es que yo miro hacia atrás lo que tengo ahora, antes no lo tenía. Dios me ha prosperado. El hecho de que tenga un hogar, que tenga un carro, los que tienen un carro, que tenga una familia, que tenga un trabajo, eso es prosperidad. Aquí no estamos pensando en los millones de pesos que hay que tener en un banco para ser próspero. No, Señor. Es en la vida que podemos vivir tranquilos, en paz. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que vivamos esa vida. Yo a veces me quedo pensando, y esto lo luché mucho en la costa, aquí en la iglesia casi no, porque en una de las cosas que hice cuando llegué a la iglesia Palabra de Vida en Cincelejo, fue trabajarle el asunto de la mentalidad a la gente. Porque la gente tenía la mentalidad muy pobre. ¿Y cómo fue ese proceso para traer? Cuando yo llegué a la iglesia, que nos reuníamos allí en la iglesia Palabra de Vida, nunca había un carro. Y después llegó un señor con un camión viejito, que él hacía viajes, que quería cargar 2 vacas o 3 vacas, él se las llevaba porque el camión era pequeño. Y llegaba a la iglesia con su camión, ni lo lavaba. Usted sabe cómo llegaba ese camión. Y lo ponía frente a la iglesia, viejito, y los demás llegaban en bicicleta. Pero usted va a la iglesia Palabra de Vida hoy. Aquí hay miembros hoy de allá. Siento que ya no alcanza el parqueadero. No alcanza el parqueadero. Porque esa fue la idea. Y recuerdo que mi sobrino que está por allá en Arauca, hay un pastor en una iglesia, en un barrio pobre. Entonces los hermanos le dijeron, pastor, ¿por qué no oramos para que el Señor traiga miembros de allá que estén trabajando en la alcaldía, el alcalde, gente profesionales, para que la iglesia mejore en la economía? Y el pastor dijo, no vamos a orar para que venga esa gente, vamos a orar para que sean ustedes los que vivan bien. Y empezaron a orar y a cambiar la mentalidad. Y dice que hoy tengo una iglesia próspera y bendecida. No, hagámoslo con ustedes. Claro que hay que cambiar la mentalidad en algunas partes. Aquí en Medellín, poco, porque la mentalidad paisa es muy abierta al progreso, y el costeño que se viene para acá, para Medellín, es porque también está pensando igual. Seguir adelante, ¿sí o no? Prosperar, cambiar de vida. Y eso es lo que Dios ha hecho. Dios ha irrumpido en nuestra vida, en nuestra desgracia, para traernos a una vida nueva. ¿Ustedes lo creen, mis hermanos? Claro que sí. Y Dios lo quiere hacer. En el versículo 5, Pablo utiliza este término. Perdón, el versículo 6. Y juntamente, bueno, el versículo 5 también. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en el versículo 6 dice, y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales.
Ese término juntamente es importante, ¿oyeron? Que nosotros lo entendamos. Juntamente con Cristo es el término que utiliza Pablo para hacerle entender a la iglesia cómo Cristo en su cuerpo lleva la responsabilidad humana de expiar el pecado del hombre. Cristo es nuestro vicario, ¿oyeron? Por eso hablamos de la muerte vicaria de Cristo, porque Cristo es quien nos expía en la cruz nuestros pecados. Así como en Adán todos pecamos y morimos, en Cristo también hemos resucitado y volvemos a la vida. Esto es lo que comúnmente en teología se ha venido a llamar unión mística. ¿Oyeron? Esta es la unión mística. Es la unión que hay histórica entre Cristo y nosotros, y la que hubo entre Adán y nosotros. Cuando Adán comía, también nosotros comíamos, pero cuando Cristo moría, también nosotros moríamos. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y eso lo explica Pablo en Romanos capítulo 6, del versículo 3 en adelante. Romanos capítulo 6, quiero que lo coloquemos allí. Dice Pablo que cuando Cristo fue crucificado, ahí, el versículo 6, y juntamente con Él, Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Oiga eso, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El versículo 6, mire lo que, aquí dice: porque si fuimos plantados, o sea, sembrados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y mire lo que dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. O sea, que cuando Cristo fue crucificado, también nosotros fuimos crucificados. Pero está hablando del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Aquel que se engendró en el huerto cuando Adán pecó y nosotros nos hicimos pecadores. Esa primera creación fue la que el pecado destruyó. Entonces Dios en Cristo viene a ser un nuevo hombre. O sea, cuando Adán pecó, destruyó la primera creación del ser humano. Todo se alienó con el pecado: su entendimiento, su sentimiento y su voluntad. El pecado dejó al hombre en un estado lamentable, tan lamentable que Pablo llega a decir que es un muerto. Y cuando utiliza la palabra muerto, en griego hay dos palabras para muerto: thanatos y necros. Cuando es un thanato, es un muerto fresco que se acaba de morir. Todavía se le puede dar, puede volver. Pero cuando es un necro, es un cadáver en descomposición. Y Pablo utiliza en Efesios necro, cuando habla de que dice que nosotros estábamos muertos. O sea, nosotros éramos un muerto en descomposición para que Dios nos tomara de allí. O sea, sin ninguna esperanza. A esa realidad fue lo que San Agustín en el siglo 350, el gran padre de la iglesia, llamó depravación total. Porque el pecado logró penetrar toda la humanidad, todo lo del ser humano. El profeta Isaías, hablando de la depravación total, llegó a decir: porque todo su ser, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies, es podrida llaga. Oiga eso. Y luego entonces dice el profeta, en el capítulo 64, versículo 7, dice: porque aún nuestra justicia es como trapo de inmundicia. O sea, la justicia, que puede ser lo más elevado en el ser humano, para Dios es como trapo de inmundicia. Por eso en el hombre no hay ninguna virtud que lo pueda justificar delante de Dios. Un hombre puede abrir un comedor para dar de comer a los pobres,
Pero si no se justifica en Cristo, él no tiene ninguna virtud humana, porque el pecado le destruyó todo. Los hebreos, para hablar del hombre, de la parte intelectual, emocional y del ser del hombre, anteriormente utilizaban el término riñón. Decían, porque en nuestro riñón están los sentimientos y no sé qué. Eso es en el hebreo. Pero luego entonces se empezó a utilizar la palabra corazón. Entonces ahora decimos que el corazón es donde se piensa y se actúa y se dan los sentimientos. Es una manera de los hebreos decir dónde está la personalidad. En Jeremías 9:17 dice que el corazón del hombre es perverso y depravado. O sea que el centro del centro del ser del hombre está depravado. Lo depravó el pecado. ¿Qué puede venir de un corazón depravado? Y entonces el Señor se lo dice a los fariseos cuando están discutiendo con él, en Marcos capítulo 7, versículo 21. Quiero que lo coloquen allí. Mire lo que dice el Señor, hablando de, porque los religiosos aquí le estaban diciendo si por qué comía el día sábado, o por qué recogía espigas. Dice, no, aquí hay alguien superior que el día sábado. Claro que era él, si él fue el que hizo el sábado no lo hizo él. Ahí se les cae el mantón a los adventistas. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Seguimos. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades del vecino vienen y contaminan al hombre. Así que dice, es de la vecina. De la vecina no es. ¿De dónde es que viene? Si se queda viendo a la vecina por allá, que está bien bonita, ¿de dónde viene eso de la vecina? De acá adentro. Oiga, ¿qué tal si ustedes se miraran? Bueno, ya ustedes porque han sido salvos, ¿no? El corazón de ustedes fue cambiado. ¿Sí sabían eso? Pero ¿qué puede haber en el corazón de un impío? Todo esto. El corazón es el epicentro y allí fue que el pecado vulneró. Mire lo que dice, y quiero en Génesis capítulo 6, versículo 5. Mire quién es el que tiene esta humanidad en desgracia. El corazón del hombre, que fue el que vulneró el pecado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. ¿Qué fue que llenó la tierra de maldad? El corazón del hombre. ¿Oyeron? Eso es antes del diluvio. Aquí ya toma la decisión de Dios del diluvio. Y todo este país lo tiene enredado el corazón del hombre. De ahí es que es el epicentro de todas las maldades del ser humano. A eso fue que Dios vino entonces a traer. Ahora, cuando la Escritura dice que aún en nuestra propia justicia y que todo el pecado alienó la vida nuestra, quiero dar un detalle aquí. Quiero que coloquen Romanos capítulo 3, versículo 10. Aquí voy a decir algo que puede ofender, pero ofende a los no cristianos. Mira lo que dice aquí. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es verdad. El pecado no dejó sano a nadie. Mire lo que hizo el pecado en el ser humano. Y aquí se utiliza la palabra minusválido. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. O sea, el pecado inutilizó al hombre para entenderlo. Si usted está aquí sentado en esta mañana, usted no va a entender ni papa de lo que estamos diciendo si usted no ha sido regenerado. Usted es un simple mortal que no entiende a Dios. Ni lo quiere entender tampoco. Ni lo va a buscar, porque usted no lo va a buscar. El pecado
lo deja usted minusválido para entender a Dios y para buscar a Dios. O usted ni si lo traen a la iglesia, usted va a buscar a Dios. Porque usted no puede. A menos que el Espíritu Santo lo vuelva a la vida, lo resucite. Su mamá lo puede traer, su mujer lo puede traer, su papá lo puede traer aquí a la iglesia, pero usted no puede buscar a Dios. A menos que lo resucite. Porque el pecado lo dejó inhábil. Dice, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Seguimos, versículo 12. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, minusválidos, inútiles. No hay quien haga lo bueno. Eso es lo que es depravación total. No luche con sus hijos ni con su marido. Ore por ellos para que Cristo en el Espíritu Santo los resucite. ¿Estamos de acuerdo? Porque no van a entender, aunque estén aquí sentados. No hay entendimiento de Dios en ellos. Y Pablo, cuando estaba en Atenas, le dijo, si no entienden a Dios, son ignorantes. A los griegos, lo dijo en el centro de la madre del saber, les dijo ignorante por no entender a Dios. No hay capacidad en el ser humano. Eso se llama depravación total. Por eso, Dios necesita coger el cadáver y resucitarlo. Ahora, yo les pregunto una cosa, ¿un cadáver puede oír? ¿Un muerto puede buscar a Dios? ¿Un muerto puede entender? Si Pablo dice que aquí que estábamos muertos, pero le damos gracias a Dios que Él nos ha resucitado, ¿estamos de acuerdo? Nos ha resucitado, es una gracia. Les voy a decir lo siguiente, el viejo hombre, o sea, el hombre que dañó el pecado en el huerto, no lo podían remendar. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer un hombre nuevo. Y escuchen esto, cuando Cristo fue crucificado, el viejo hombre de nosotros fue crucificado. Cuando Cristo fue a la tumba y fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Cuando Cristo resucitó a la vida, nosotros regresamos con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, nosotros ascendimos con Él. Dice el texto. ¿Qué fue lo que pasó allí? Lo que pasó fue que cuando Cristo murió, llevó nuestro viejo hombre para darle sepultura, para traer uno nuevo, crear uno nuevo, porque el anterior no servía ni remendado. Y miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 24, para que se den cuenta, que es un nuevo hombre lo que Dios ha creado. Es que el viejo no se puede ni remendar. Y ojalá que algunos aquí no estén con el viejo hombre remendado. Necesitamos que estén con el nuevo. Porque algunos están en la iglesia con el hombre viejo remendado apenas. Y miren lo que dice. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es un nuevo hombre. Y Colosenses 3:10, Pablo toma este mismo texto, porque él lo repite allá, pero allá lo amplía un poquito más. Mire cómo lo dice. Dice Colosenses 3:10. Ya lo tenemos. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, a ver, repítanlo conmigo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron y todas son hechas que nuevas. Eso. Y en Gálatas 6:15, el apóstol Pablo dice que ahora en Cristo ya no vale la incircuncisión ni la circuncisión, sino una nueva creación. Dios ha hecho en Cristo un nuevo hombre.
el hombre que vulneró el pecado no se podía remendar. Existió la necesidad de hacer un nuevo hombre por medio de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Este es el nuevo hombre, el cual nacemos cuando recibimos a Cristo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Un hombre parecido en actitudes a Cristo. Un hombre que vive como Cristo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es el hombre que Dios le quiere mostrar al mundo. Ese hombre nuevo. Y también mostrárselo a las potestades superiores. Este es el hombre. Y quiero terminar mi sermón como este. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Volvamos otra vez a Efesios capítulo 4, versículo 24. Y concluyo mi sermón. ¿Cuáles son las obras nuevas que este hombre nuevo practica en Cristo? Dice... Bueno, vamos al versículo 22. ¿Cuántos creen que tienen un nuevo hombre? Pero el viejo hombre todavía está encima de ustedes. ¿Oyeron? Mire lo que nos manda a hacer con el viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? ¿Despojado de quién? Del viejo hombre. Entiendan claro, no vayan a ser como la viejita que llegó a la casa a echar viejito, que dijo que era despojado del viejo hombre. Y que tenía que buscar uno nuevo, porque ahí dice que revestido del nuevo. Despojados del viejo hombre. Y llegó a la casa la viejita, te vas. Que me voy a buscar un muchacho. Bueno, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado, tiene vicio. Por eso la droga, ¿ustedes creen que los drogadictos pueden sanarse después que reciban a Cristo? El viejo hombre es el que está viciado. Claro que sí. Los homosexuales también pueden, porque ese es el viejo hombre. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, mire lo que tiene que hacer el nuevo hombre, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso es lo que hace el nuevo hombre. El nuevo hombre no miente. ¿Cuántos lo creen? El que miente es el viejo hombre. Y dice, airaos, pero no pequéis. La ira hace parte de las emociones. Decirles a ustedes que no tomen ira es como decirles que no se rían. Tomar ira es como reírse, porque hace parte de las emociones. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es la ira, sino ¿cuál es el problema? Pecar en medio de la ira. Que la ira te lleve a pecar. Ese es el problema. No es que tomes ira, ese no es el problema. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el nuevo hombre no se acuesta enojado con nadie, especialmente con su esposa o su esposo. Dice, ni deis lugar a ¿qué? Mire dónde aparece aquí otra vez este señor. Cuando dos personas se acuestan enojadas, ahí aparece este señor. A meter la cosa, ¿no? Y sigue diciendo, el que hurtaba, el que robaba, porque de pronto creen que ese es un apellido, Hurtado. No, el que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí se le cae el cuento a Robin Hood, robar para darle a los pobres. ¿Sí o no? Aquí es que trabajar con trabajo digno, dice la versión Nueva Traducción Viviente, para que puedas compartir con otros. No es que le vas a dar a otro lo que no es tuyo, sino que se lo robas a otro. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Seguimos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Todo lo que dije adelante es lo que contrista el Espíritu, ¿oyeron?
Y dice, quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura. ¿A quién le pertenece eso? Al hombre viejo. ¿Qué más? Enojo. ¿A quién le pertenece eso? Al hombre viejo. ¿Qué más? Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso le pertenece al viejo hombre. Y nos estamos vistiendo desde el ¿qué? Del nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Del nuevo en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Y creo que ahí termina, ¿no? ¿Sigue la lista ahí todavía? Antes es benignos los unos con otros, misericordioso. Este es el nuevo hombre, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.